Gloria a Dios. Ahora sí, tuvimos un inconveniente, pero soy su hermano Francisco Monción. Le damos la gloria a Dios. Casado por la misericordia de Dios con dos varones y una hembrita. Estamos aquí para dar una palabra de vida, una palabra de salvación a los hermanos que estén agregándose en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendecido sea el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Al poder en Jesús. Gloria a Dios. Adoramos al Señor que es Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Tuvimos inconvenientes, pero le damos la gloria a Dios que nos da la gracia y la misericordia para estar presente. Gloria a Dios. Para traerle una palabra de vida. Una palabra de aliento. Pueden comentar, hermano. Estamos aquí activos. Vamos a poner una pista para seguir adorando el nombre de Dios. Y estamos activos. Queremos conocer a Jesús. Síganse conectando, mis hermanos, que en el nombre de Cristo estamos aquí, gracias al Señor, trayendo una palabra. Adoramos el nombre de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Dios, en esta hora. Gloria a Dios. Pasa que estamos, hermanos, usted sabe, organizándonos, pero en el nombre de Jesús estamos aquí. Gloria a Dios. Al poder en Jesús. Te adoramos, Dios. Vamos a estar leyendo, hermano, en Efesios capítulo 4. Se llama la unidad del Espíritu. Estamos activos, dice Arimendi. Gloria a Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, lo que puedan compartir. Y estaremos desde la altura, desde el verso 11. Gloria a Dios. En adelante estaremos compartiendo una palabra. El video estará grabado. El que quiera tirarse el video, déle a compartir, déle a invitar a algún hermano, a algún amigo, en el nombre de Jesús, que pueda agregarse a escuchar una palabra de salvación en este momento. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Al poder en Cristo. Efesios 4, estaremos compartiendo ahí, versículo 11. En el nombre de Jesús. Una palabra de vida. Vamos a hablar sobre el liderazgo. ¿Cuál es el propósito de los líderes? Del cuerpo de Cristo, de los ministerios. Y una palabra según Dios nos ponga, hermano, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11, lo repito nuevamente. En el nombre de Jesús, la unidad del Espíritu. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, apóstoles y maestros. Tenemos profetas, tenemos apóstoles, tenemos maestros, tenemos pastores. Lo puede poner en el orden que usted entienda, pero lo importante es que tenemos 4 ministerios. Tenemos en el nombre de Jesús que partirlo. Gloria a Dios. Escucha, hermano, que esta es la hora de estudio. Esta alarma aquí. Pero ya en el nombre de Jesús se resolvió. Capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, gloria a Dios, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose o siendo edificado en amor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Queremos tratar, hermanos, sobre el propósito del liderazgo o de los ministerios que aparecen en esta sesión de Efesios, que el apóstol Pablo habla desde la cárcel y se dirige a los hermanos de Éfeso. Y vamos a hablar un poco sobre esto. Tenemos varios ministerios, tenemos 5 aquí. Pablo habla de 5 ministerios. Y este es el propósito del ministerio, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, o en el orden que usted entienda. Pero lo importante es que el Señor mismo estableció un liderazgo, estableció una estructura para que la palabra de Dios o la iglesia pudiese ser cimentada, pudiese ser dirigida. Y el propósito de esto es, lo dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y de eso queremos hablar, a la unidad de la fe. O sea, quiere decir que llega un momento que nuestra fe tiene que crecer, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender cuál es el propósito del ministerio que Dios me ha entregado? ¿Cómo yo puedo llegar a utilizar de una manera tal que yo pueda llegar a la unidad de la fe con el pueblo de Cristo, como esa iglesia que Pablo se dirige, hasta que ellos puedan llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto? La palabra que se utiliza ahí ya es un varón cuando está casado, está perfecto, está maduro, hasta que todos lleguemos a esa madurez cristiana, a esa madurez que llega a todo creyente. Que llegó Pedro, que llegó Pablo. No que usted sea perfecto en sentido de perfección absoluta, porque esa perfección nada más es Dios, pero en el sentido de madurez, esa palabra también se utiliza en el Nuevo Testamento, porque a todos los que somos perfectos en Cristo Jesús, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla, le dice Pablo a la iglesia de Filipenses. Entonces nosotros necesitamos llegar a la unidad de la fe, necesitamos tener una fe madura. Podemos leer en Hebreos capítulo 11 y podemos ver un artículo, podemos ver el Salón de la Fama del Antiguo Testamento, de cómo esta gente alcanzaron un buen testimonio, cómo esta gente lograron una fe madura, llegaron a una fe tal punto que pudieron tener una confianza tal, que en el caso de Enoc pudo desaparecer con Dios, en el caso de Elías fue arrebatado, en el caso de David, que aunque pecaba, que aunque fallara, tenía la capacidad de reconocer y de entender de que Dios estaba por encima aún de su propia vida, aunque cometió errores, aunque cometió dificultades. Entonces esta es la fe del Nuevo Testamento. Incluso los apóstoles en una ocasión le dijeron al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. La fe. Señor, aumentanos la fe. Incluso Jesús le dijo a Pedro: mira, Satanás ha pedido por ti y ser zarandeado, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengüe. Eso es lo que necesitamos, fe. Y la fe la podemos obtener por medio de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, no que viene, sino que es por el oír. Y ese oír es por la palabra de Dios. Y Cristo es el verbo encarnado, el verbo revelado, porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar, a los padres por los profetas, por Abraham, por Isaac, de diferentes maneras, por el tabernáculo, por los sacrificios, por los símbolos, y por todo el Antiguo Testamento, por Abraham, por David, por Isaías, por Jeremías. Dios estuvo hablando en esos tiempos a los padres, hablando de los padres de ellos. En estos postreros días, imagínense ustedes, se hacen 2000 años de eso, que el escritor a los hebreos hablaba en tiempo presente. En estos postreros días, yo me imagino que ya estamos en los últimos tiempos. Si hablaba si en ese entonces hablaba de esa manera, entonces nosotros podemos decir que estamos en los postreros días. Y en estos postreros días Dios ha hablado por su Hijo, el cual constituyó heredero de todo, el cual es la esencia de su sustancia, el cual sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. ¿Entiende? Entonces nosotros necesitamos llegar a esa unidad de la fe, esa unidad de crecimiento, de madurez, de conocimiento. Necesitamos ser estudiosos de la palabra de Dios. Necesitamos entender realmente para qué Dios nos ha llamado,
qué Dios espera de nosotros, qué Dios demanda de nosotros. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermano, mire, este libro nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos encontrar el plan de Dios para nosotros. Cómo nosotros podemos encontrar lo que Dios demanda, lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué Dios quiere hacer en nuestra vida? Aleluya. Hermano, amigo que nos esté escuchando, Dios tiene un plan específico. Dios tiene una misión específica para tu vida. Dios tiene un ministerio específico. Y vamos a seguir leyendo más adelante lo que dice la palabra en el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está hablando de conocimiento. Pablo habla claro, ahí está hablando claro de un conocimiento. Por estrategia, está hablando de gente que tienen astucia. De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, para que ya no seamos fluctuantes, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, de conocimiento, como gente fluctuante, gente que no es estable, para que no seamos arrastrados, como dice Pedro, por el error de los inicuos, de los malvados. Entonces, cuando nosotros conocemos realmente quién es Cristo, cuál es el rol que juega Cristo dentro de la salvación, dentro del plan de Dios, porque simplemente Él no es el Salvador. Porque, ok, yo entiendo que murió en la cruz de Calvario, que resucitó, que derramó su sangre, que cumplió el pacto del Antiguo Testamento, que cumplió todos los requisitos de la ley, que satisfizo la ley, que fue un sacrificio perfecto, que su propia sangre compró nuestra purificación. Pero la gente nada más conoce a un Cristo de Calvario, a un Cristo que fue crucificado, pero la gente no conoce un Cristo de transformación. La gente no conoce un Cristo de cambio, un Cristo de que puede renovar nuestra mente. Como dice Romanos capítulo 12:2. Por lo demás, o por lo cual, dice Pablo, transformado por medio del Espíritu de nuestra mente. Debemos tener una renovación de la mente, de los pensamientos, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Que ella es agradable, ella es buena, ella es perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros. Como Jeremías se dirige al pueblo de Israel en un momento de crisis, en un momento de corrupción, que los sacerdotes, los príncipes, los profetas profetizaban mentiras. Y Jeremías le dice, porque pensamiento de bien, Dios hablando a través de ellos, porque ciertamente pensamiento de bien tengo para ustedes y no de mal. Pensamiento de bienestar y no de hacerle daño. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un pensamiento de bien. Pero nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer personalmente a Cristo. Porque es lo que dice Pablo en un texto de Filipenses. Y tal vez tenemos la oportunidad de mirarlo más adelante. Y él dice, porque yo lo tengo todo por basura, usted lo sabe en capítulo 3, y habla más adelante, y él dice que ha dejado todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, para alcanzar la resurrección de entre los muertos. No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que él sigue hacia la meta, dejando ciertamente lo que está atrás, encaminándome hacia lo que está adelante, hacia el supremo llamamiento, hacia la carrera que Dios le encomendó en Cristo Jesús, el llamado que Dios le hizo. Amén. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, llegar a un conocimiento de cuál es realmente la voluntad de Dios, para que conozcamos su voluntad, para que sepamos qué es lo que Dios realmente tiene para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos entender el compromiso, el llamado, porque yo le voy a decir algo, para usted construir una casa, para usted hacer un edificio, usted utiliza diferentes herramientas. También la palabra nos ha dado diferentes herramientas, como dice Pablo, y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros necesitamos edificar sobre este fundamento, y el fundamento es Cristo. De la misma manera, el liderazgo es la columna de la iglesia, donde toda la iglesia descansa, donde todos los miembros descansan. Entonces nosotros necesitamos crecer, necesitamos saber realmente qué es lo que nosotros necesitamos de parte de Dios, qué es lo que Dios espera realmente de parte de nosotros. Necesitamos esforzarnos, necesitamos entender qué parte de la estructura espiritual me ha tocado, como dice Romanos, porque de la misma manera que un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente, cada miembro en particular debe de ejercer su función. Si el que profetice conforme a la fe.
que el que presida con liberalidad, que el que sirve, que sirva con alegría, que el que hace misericordia también que le haga con alegría. ¿Entienden? Que el que ore con fervor. Que si alguno habla, que hable la palabra de Dios, que hable conforme a la palabra de Dios. Que si alguno ministre, que ministre conforme al poder que Dios da. Nosotros necesitamos entender cuál es el error que nos ha tocado, mis queridos hermanos. Y esto es serio. Primera de Corintios 12, versículo 7 lo dice. Pablo le habla a esa iglesia que estaba en un desorden. No estaban entendiendo realmente cuál es el propósito de los dones. Los dones son muy buenos, pero los dones tienen que ir dirigidos por el amor. Por eso es que usted ve que el apóstol le da 3 capítulos importantes, muy importantes. Capítulos 12, 13 y 14. El capítulo 12 le habla del hablar en lengua. El capítulo 13 la preeminencia del amor. Y el capítulo 14 ya usted sabe lo que Pablo expone. Entonces cuando Pablo habla de todo eso, lo más importante de todo eso es el amor. El capítulo 13 la preeminencia del amor. Porque de nada me vale si yo hablo todas las lenguas del mundo y no tengo amor. Vendría a ser como un címbalo que resuena. O si diese mi cuerpo para ser quemado. O si hablase toda la lengua del mundo. Que de tal manera, hermano, que fuera algo extraordinario. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque las lenguas cesan. La profecía se acaba. Por el amor permanece para siempre. Y esto es lo que dice la palabra. Lo podemos ver más adelante en los versículos 15. Oiga lo que dice el versículo 15. El que tenga oído, oiga. Lo voy a repetir en el 14 para darle el contexto. Para darle contexto. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí viene el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, va a hacer un énfasis, siguiendo la verdad en amor. Y cuando hablamos de la verdad, Pablo se está refiriendo a todo al convenio o al concepto que forman toda la doctrina cristiana. En este caso, la verdad es personificada. La verdad es Jesucristo. Juan 14. El camino, la verdad y la vida. No una verdad, no, la verdad. Como dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Cristo es la verdad. Amén. Entonces nosotros necesitamos seguir la verdad en qué? En amor. En amor. Y vamos a consultar varios textos. Como les dije ahí en primera de Corintios. El amor es la fuente. Romanos capítulo 5, versículo 4. Dice, porque el amor de Dios fue derramado a nuestros corazones. Y como el amor de Dios fue derramado a nuestros corazones, entonces a través del amor de Dios, ese amor se derramó por el Espíritu Santo. Porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce gozo. Y dice, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Quiere decir que para yo tener el amor de Dios, tengo que tener el Espíritu Santo. Y para yo tener el Espíritu Santo, tengo que haber acertado a Cristo. Porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. En Romanos capítulo 8 lo dice. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que el amor de Dios fue revelado, fue manifestado a través del Espíritu Santo por medio de la persona de Cristo. Porque miren con cuál gran amor nos ha amado el Padre, que dice que podemos ser llamados su hijo. Ese es el gran amor, ese es el gran misterio. Que Dios nos amó de tal manera que amó a su Hijo Jesucristo. Pero nosotros necesitamos edificar nuestras vidas sobre la persona del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos conocer cuál es el carácter de Cristo, la mansedumbre de Cristo, que Él dijo, mi hermano, aprended de mí. Por ejemplo, en Mateo, aprended de mí, capítulo 11, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Estamos siendo demasiado arrogantes. Estamos demasiado orgullosos. Los mismos pastores, los mismos líderes somos demasiado orgullosos. Pero yo entiendo porque nuestra naturaleza humana es así. Yo no juzgo a nadie. Yo lo que le exhorto a que usted haga conciencia. Que usted haga como le dijo Pablo a los Corintios. En su última carta, capítulo 13, versículo 5. Examinaos vosotros mismos. Probaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe.
¿O no reconocéis que Cristo murió por vosotros? Y que nuestro cuerpo es templo de Dios y que por precio fuimos comprados y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que debemos seguir lo que Cristo dijo, ser humilde, tener paciencia uno con otro, perdonando uno con otro, exhortándonos uno con otro, reconociendo el llamado que cada quien tiene, mirando a los demás superiores como a ellos mismos, hasta que no velemos por el prójimo más que nosotros mismos, no podemos crecer, porque creciendo se crece apelando por el otro. Amén. Dice el versículo 16, vuelvo al 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahí está el crecimiento. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, hablando de Jesucristo. Y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura, por todas las partes que lo forman, toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según, voy a mirarlo ahí la palabra otra vez, según la actividad propia de cada uno, para ir edificándose en amor. Vuelve y lo repite, según la función propia de cada uno, hasta que va siendo edificado ¿en qué? En amor. En amor, siendo edificado en amor. Necesitamos ser edificados en amor. Ese es el punto, hermano. Reflexione, amigo, que lo escucha, pero mayormente más el liderazgo cristiano. Líderes sanos para iglesia sana. Cuando tenemos un liderazgo sano, la iglesia está sana. ¿Por qué? Podemos ver, hermano, la importancia del liderazgo en la iglesia. Cuando Dios llama a Moisés, que Moisés está en el pueblo, en el desierto, ya después que Moisés saca el pueblo, hubo un caso que me gusta mucho, que él dice que él estuvo visitando a su suegro Yetro, o su suegro Yetro lo visitó a él, o Jetro. Dice que era un sacerdote de Madián. Y dice que cuando él vio la carga de Moisés, dice, espérate. Yo te voy a aconsejar algo. Y el Dios tuyo estará contigo, mira. Porque dice que Moisés tenía que juzgar al pueblo desde por la mañana hasta en la tarde. Yo te ruego, no, escucha lo que tú vas a hacer. Busca hombres que tengan sabiduría, que sean gente íntegra, que sean gente justo, que no reciban soborno y que sepan juzgar justos juicios. Ponlo sobre millares, sobre cientos, sobre miles, sobre 10, sobre 100 y reparte el pueblo. Y los casos mayores, que te lo traigan a ti. Porque el pastor no puede solo, eso es obviamente. Nadie puede solo. Porque si no, Dios no hubiese creado a Adán y a Eva. Si no hubiera hecho un solo. De los animales se hizo de cada uno. Entonces dice que Moisés lo hizo así. Y dice que la carga, ¿qué? Se alivianó. Entonces nosotros necesitamos, hermano, entender nuestro rol de líderes. Dice que donde no hay visión, que el pueblo se desenfrena. Donde no hay consejo, el pueblo se desenfrena. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Mire otro caso, hermano, lo importante de tener un liderazgo. Salomón dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de Salomón? Y lo voy a poner a pensar sobre esto. ¿Qué dice la Biblia de Salomón? Que fue el rey más sabio que hubo sobre la dinastía del reino de Judá y de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Que Salomón tenía ¿qué? Consejeros que lo aconsejaban. Pero ven acá, tú dices, ¿cómo que Salomón tenía consejeros? Pero él fue el hombre más sabio. De tal manera que venían del sur, de la reina del sur, de todos los lugares a visitarlo para escuchar su sabiduría. Y dice que él tenía consejeros que lo aconsejaban. Aún el hombre más sabio necesita tener a alguien. Y él mismo dice y escucha que donde hay multitud de consejeros, allí hay dirección, en otro contexto. Allí hay sabiduría, allí hay visión. Pero donde no hay profeta, donde no hay consejero, donde no hay un vidente, donde no hay alguien que tenga la visión de parte de Dios, donde no hay alguien que tenga realmente cuál es el propósito de los dones en un contexto correcto, cuál es el propósito de los ministerios, cuál es el propósito de la iglesia en la tierra, aquí, cuál es el propósito de la iglesia local. Yo creo que es tiempo ya de que nosotros debemos de enfocarnos, las iglesias, sobre el liderazgo. Necesitamos preparar los líderes en la palabra de Dios. Que los líderes manejen toda la doctrina que conforman el Evangelio. La doctrina de la resurrección, la doctrina del rapto, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina de la gracia,
las doctrinas respecto a la ley, el Antiguo Testamento, la doctrina de los libros poéticos, proféticos. Yo creo que el liderazgo tiene que manejar cuál es el propósito de cada libro, a quién se le dirige, por qué se escribe. Yo creo que el líder debe de conocer, porque Santiago lo dice. Y Santiago dice, hermano, no hagáis muchos maestros, o no se hagan maestros, sabiendo que el maestro tiene que dar cuenta. El líder tiene un compromiso. El líder tiene una gran responsabilidad delante de Dios, porque Dios le va a pedir cuenta. Amén. No necesitamos constituirnos en líderes, sino que nosotros debemos de esforzarnos y debemos de entender de que ya nosotros necesitamos esforzarnos, necesitamos disciplinarnos, necesitamos crecer en el Evangelio, necesitamos crecer en el poder de Dios, necesitamos crecer en la Escritura, necesitamos manejar más la Biblia, necesitamos manejar más los diccionarios, necesitamos manejar la concordancia, necesitamos conocer el contexto original de la palabra de Dios, necesitamos conocer, hermano. Mire, escuchen, en Hechos 6 hay un hecho, un registro, cuando se eligen los primeros diáconos y el apóstol en cabeza, con todos los otros ahí, dice que mandaron a elegir 6 diáconos y se le pidieron requisitos. Y entre esos requisitos dice que busquen hombres que tuvieran lleno de fe, lo mismo que dice aquí, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Dice que tengan sabiduría, lo mismo que dice aquí, hasta que todos lleguemos a un nivel de conocimiento, de sabiduría, de que sepamos realmente quién es Dios. Porque ya que el hombre, en la sabiduría de Dios, no conoció a Dios, y por eso Dios le plació salvar al creyente por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, dice que busquen hombres de buenos testimonios y sobre todo que estén llenos del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo me dirige a mí y te dirige a ti y dirige a qué y dirige a qué, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a unir, porque cada persona va a hacer su función. Hermano, ayúdenme a construir este muro, como dice Nehemías, perdón. Dice que cada persona construyó su frente, su pedacito. Y cuando cada persona construyó su pedazo, dice que ese muro fue construido en 52 días. Vamos a hacer cada quien nuestra parte. Vamos a hacer cada quien lo que nos corresponde, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero para poder obrar necesitamos obrar en el Espíritu. Porque los pensamientos de la carne no pueden agradar a Dios. El hombre carnal no puede sujetarse a Dios. Porque es que no puede. Son dos naturalezas contrarias. Si usted no ora, si usted no lee, si usted no busca la dirección de Dios en la palabra de Dios, entonces usted está en la carne. Porque para usted estar en la carne realmente usted no necesita estar en pecado. Pero si nosotros estudiamos Gálatas, dice que los pleitos, los celos, la ira, la gritería, como dice Efesios, la contienda, las disensiones, la brujería, la hechicería, todas esas cosas son obras de la carne, obra. Entonces nosotros, el que está en el Espíritu, ¿qué? Lo que está en el Espíritu es paz, gozo, paciencia, amor, benignidad, bondad, que eso es lo que forma el carácter cristiano. Eso es lo que forma, hermano, amigo que nos esté escuchando, la característica de un cristiano maduro, de un cristiano responsable. Necesitamos transformarnos, necesitamos crecer, necesitamos, hermano, madurar en la palabra de Dios, necesitamos madurar en la conducta, en la práctica, en el día a día. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, en la escuela, en el supermercado. Pero si usted tiene una palabra, usted enfrenta los problemas con madurez de la mente, la cosa va a ser diferente. No nos podemos mover de pensamiento, porque los problemas son circunstanciales. Entonces, usted no puede tomar sus decisiones. Usted no puede tomar decisiones basadas o basado en las circunstancias. Usted necesita basar sus decisiones en la palabra de Dios. Yo quiero tomar esta decisión, déjame ver qué la Biblia me dice respecto a ese tema. No es que es igual, pero hubo un momento y un lugar en la Biblia donde hubo alguien que tuvo que pasar más o menos por lo mismo. Y la palabra de Dios más o menos le va a dirigir. Usted quiere tomar una decisión, bueno, déjame tomar un tiempo para orar. Mira, Señor, te presento esta decisión que quiero tomar. Te presento este problema, te presento esta situación. Mira, Señor, esta circunstancia que me molesta, o aquello, lo otro. Y Dios lo va a dirigir.
Y el Espíritu Santo lo va a guiar hacia la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo tiene algo bueno para usted. Amén. Entonces nosotros necesitamos tener líderes sanos, hermano, amigos que nos estén escuchando. Necesitamos, hermano, arreciar en el liderazgo. Está bien el hablar en lengua, está bien el profetizar. Está bien hacer todo eso, eso no es malo. Pero sobre todo necesitamos conocer. Porque esta es la voluntad de Dios, dijo Jesucristo. En Juan capítulo 6, hablándole a los judíos. Porque la voluntad de Dios es que me conozcan. Que cada uno de ustedes sepa quién soy, como le dijo a Jeremías. Porque en aquel tiempo nadie enseñará a nadie. El prójimo le enseñará a su prójimo, sino que cada uno me conocerá. Y esta es la voluntad de Dios, que ustedes conozcan y reconozcan a quien he enviado, a Jesucristo. Como dice Juan, y todo lo que yo he escrito y todo lo que yo he registrado, yo lo he escrito para que ustedes crean y mediante esa creencia ustedes tengan vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere para ustedes, vida eterna. Hermano, podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús aconsejaba, Jesús confrontaba, Jesús echaba fuera demonios. Jesús tuvo un ministerio espectacular. Pero sobre todas las cosas, Jesucristo se caracterizó. Lo puede buscar en los 4 evangelios y todos los testimonios que podemos tener a través de las cartas pastorales, las epístolas, todos los escritos del Nuevo Testamento podemos encontrarlo y podemos decir que la vida de Cristo se caracterizó. ¿Usted sabe por qué? Por formar líderes. Porque él sabía que con un líder bien formado, ese líder tendría la capacidad de formar cientos, o no cientos, por no decir miles de personas. Amén. Y con 4 apóstoles, con 4 apóstoles principales de confianza, y a través de esos 4 él formó 12, y a través de esos 12 formó 70, y a través de esos 70, después que Cristo se fue, se añadieron como 3,000 personas, y después como 5,000 personas, tenemos aproximadamente 8,000 personas, y después los diáconos se convirtieron en, Felipe se convirtió en un evangelista, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, Esteban se convirtió hasta en un cronista, un manejo. Mire, podemos ver la vida de Esteban, que era un diácono, pero dice que Esteban habló en Hechos 7, eso fue algo sorprendente. Dice que ellos no podían resistir a la sabiduría y con el espíritu que Esteban hablaba. Y cuando miraban su cara la veían como un ángel. Podemos ver a Felipe, hermano. Mire el caso de Felipe. Usted lo puede buscar, yo creo que en Hechos 12, por ahí. Por ahí que está. Usted lo puede buscar. Felipe en el capítulo 8 llega a Samaria, el evangelio se esparce. O en el capítulo 8, por ahí, del 8 al 12, usted lo puede buscar. El 9 llamamiento de Saulo, 10 Cornelio. Y 11 Pablo por ahí, Pedro y así. Y 12 la iglesia, cae preso. Pero en el caso de Felipe, dice que Felipe iba por cierto camino y el Espíritu le habló. Y le dijo, vete por el camino que desciende a Gaza. Dice que cuando él va, ahí viene un etíope. No voy a abundar con el etíope, pero dice que iba un etíope. Y ahora le habla un ángel. Y dice, acércate a ese carro. Y cuando él se acerca al carro, el tipo le dice, lo invita. Y Felipe le pregunta, pero ¿qué tú estás leyendo? Dice, ¿qué? ¿Tú estás leyendo? ¿Tú entiendes algo de lo que lees? Y dice, pero si alguno no me enseñare. Y el tipo vino de Candace, de Etiopía, para adorar y trajo todos sus tesoros. Nadie, porque era difícil que una gente pudiera tener un rollo. Y oiga de quién, del profeta Isaías. Eso le debo cortar una fortuna, un montón de dinero. Porque imagínate tú, una persona no judía, tener un rollo de uno de los profetas más importantes del judaísmo, un profeta mesiánico. Y oiga sobre qué pasaje venía leyendo, sobre Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero y que enmudeció delante de sus tranquiladores y que no abrió su boca. Y dice que Felipe, empezando desde esta escritura, dice que le predicó hasta llegar a Jesucristo. Ya usted puede ver el manejo que tuvo de las escrituras. Así que yo te exhorto, hermano, amigo, si tú estás apartado, si tú estás descarriado, si tú estás caído, si tú no tienes fuerza, si tú no tienes ánimo, levántate en Dios en el nombre de Jesús. Resplandece. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Levántate, hermano, esfuérzate.
Dios está contigo, pero necesitamos un esfuerzo de parte de nosotros. Necesitamos, hermano, levantarnos en Dios. Necesitamos cerrar los ojos y servirle a Dios, venga lo que venga. Necesitamos traspasar cualquier impedimento en el hogar, en la familia, lo que sea, hermano. Uno también tiene sus problemas matrimoniales en la familia, porque de eso se trata. Oye, Dios no nos ha prometido que no van a haber problemas. Al contrario, la Biblia enseña que a través del sufrimiento que nosotros podemos crecer. Incluso la primera carta de Pedro está dirigida a una iglesia en persecución. Dice, hermano, cuando ustedes se encuentran en diversas pruebas, no nos extrañen como que algo nuevo lo ha sucedido. Porque la iglesia de este tiempo no quiere sufrir, mi hermano. La iglesia de este tiempo no quiere pasar dificultades. Déjenme decirles que la iglesia creció primeramente bajo una persecución interna por los judíos celosos de la ley. Luego, esa persecución se esparce prácticamente por 300 años imperial. 300 años de persecución imperial, donde todos los reyes, sobre todo la dinastía cesárica, sobre todo los césares, una persecución, mi hermano, una matanza completamente, oiga, un genocidio completamente, en masa, crucificado, quemado, o en la hoguera, en los leones, despedazado, miren, maltratado. Prácticamente era una carnicería. Y entre más lo crucificaban, más la iglesia se multiplicaba. Entonces la generación de este tiempo no quiere pagar el precio, no quiere crecer, no quiere leer, no quiere estudiar. Mire, hermano, hoy en día tenemos los beneficios que las generaciones pasadas no lo tuvieron. Gracias al trabajo de grandes hombres de Dios a través de la historia, Martín Lutero, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y toda esa gente que fueron perseguidos en un momento determinado para que usted y yo tuviésemos esa palabra ahora mismo completa. En el momento de Pablo la Biblia no estaba completa, solamente tenía la Septuaginta, la versión 70, traducida del hebreo al griego, la que nuestro Señor Jesucristo leyó. No tenían un Nuevo Testamento completo. Nosotros tenemos la historia, mire, completa de pie a pa, la vida de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, de Jesús. El Evangelio fue predicado, hermano, oralmente. La persona así, oral, hablado. Y hoy en día nosotros lo tenemos completito ahí. Podemos estudiarlo, hermano, en una hora. Usted puede leer un evangelio entero. Y después puede estudiarlo, anotar, tomar notas, esfuércese. Hay muchos diccionarios que pueden brindar la información. Hay muchas Biblias de estudio que pueden brindar la información. Amén. Necesitamos crecer en el nombre de Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Grábese ese versículo. Efesios 4, 13 y 14. Para que no seamos movidos y llevados, arrastrados por todo viento de doctrina, de hombres que emplean con artimaña la estrategia del error, con estratagema, de gente, hermano, que emplean con astucia, como dice Pablo. Porque también dice el Espíritu Santo claramente, a 1 Timoteo 4, que en los postreros días, oye, Pablo está profetizando, se levantarán hombres corruptos, que escucharán que hay espíritu extraño, doctrina de demonio, doctrina del diablo, enseñanza diabólica, satánica. Incluso muchos ya andan enseñando, como Alejandro y Fileto, que ya la resurrección se efectuó, que ya Cristo vino, y así engañan a muchos. Entran en la casa de la mujercilla y la arrastran, porque estas siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Así mismo hay gente, hermano, dentro de la iglesia que todo el tiempo están aprendiendo y nunca crecen, nunca maduran. Y esto es tiempo de que usted se levante, de que usted revise su vida, de que usted crezca, de que yo crezca, de que usted entienda lo que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios, hermano, por esta noche. Esta es mi primera vez y espero, en el nombre de Jesús, espero que usted se vaya imponiendo. Según nosotros vayamos practicando, nos vamos poniendo, nos vamos afinando. Le damos gracias a todo aquel que pudo apoyar. Arimendi García, en el nombre de Jesús, Aníbal Zapata, Grisel, todo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios le dé una palabra de vida a ustedes en esta noche y puedan reflexionar sobre lo que Dios le ha dicho, sobre lo que Dios le ha hablado. En el nombre de Jesús vamos a despedir en oración, en el nombre de Cristo, para que esta palabra hagan el efecto que Dios quiere que hagan en ustedes. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos.
Te damos gloria, gracias por tu palabra. Te pido que en el nombre de Jesús, que todo aquel que escucha, que ve esta transmisión y todo aquel que va a ver esta transmisión, en el nombre de Jesús, yo te pido que obre en ellos, Dios, de una manera especial. Que tu misericordia, que tu Espíritu Santo le hable, que tú reflexiones su mente, que tú ilumines, como dice Efesios, hasta que tú ilumines los ojos de su entendimiento, Dios, para que ellos puedan comprender la anchura, la altura, la longitud y la profundidad de tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Arimendi, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios en el nombre de Cristo por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Le damos gracias a todos en el nombre de Jesús. Por todo, gracias por todo. Por su apoyo, en el nombre de Jesús. Bendiciones de lo alto. Ya tú sabes, hermanito, Dios te bendiga mucho a todos. Yo sé que se van a seguir agregando de ustedes, gracias por su apoyo. Bendiciones de lo alto, ya ustedes saben, mi gente, analícenlo, compartan lo que estamos aquí en el nombre de Jesús. Candela.